¿Qué clase de mente puede abrir una caja fuerte en el laboratorio más secreto del mundo, mientras está ayudando a construir la bomba atómica? ¿Qué tipo de científico rechaza honores, toca los tambores en clubes nocturnos, dibuja en bares de mala reputación y al mismo tiempo revoluciona la física moderna? Esta es la historia de un hombre que no solo entendía el universo, sino que se negaba a fingir que lo entendía cuando no era así. Un hombre que convirtió la curiosidad en una forma de rebeldía, que perdió profundamente, amó intensamente y pensó con una libertad casi peligrosa. Hoy vamos a recorrer la vida completa de Richard Feynman, desde su infancia en Nueva York hasta convertirse en uno de los físicos más influyentes del siglo XX. Pero no solo hablaremos de ecuaciones, hablaremos de carácter, de dolor, de humor, de escándalos, de genialidad y de la filosofía que convirtió su vida en una lección brutal sobre lo que significa pensar por uno mismo. Quédate hasta el final, porque la mayor enseñanza de Feynman no está en sus fórmulas, está en su actitud frente a la verdad. Richard Phillips Feynman nació el 11 de mayo de 1918 en Far Rockaway, Queens, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su padre, Melville Feynman, era un vendedor de uniformes que no tuvo una educación científica formal, pero poseía una mente extraordinariamente curiosa. Su madre, Lucille Feynman, tenía un sentido del humor agudo que marcaría profundamente la personalidad de Richard. Desde muy pequeño, su padre sembró en él algo más importante que información. Sembró una actitud. Melville no le enseñaba datos, le enseñaba a preguntar. Cuando caminaban juntos por el parque, no le decía simplemente el nombre de un pájaro. Le explicaba que saber el nombre en distintos idiomas no significaba entender cómo funciona el ave. Le enseñó la diferencia entre memorizar y comprender. Esa distinción marcaría toda su vida. A los 10 años ya había instalado un laboratorio improvisado en su habitación. Reparaba radios del vecindario durante la Gran Depresión. La gente lo llamaba el chico que arregla radios pensando. No seguía manuales. Escuchaba el problema, analizaba el circuito mentalmente y lo resolvía con intuición y lógica. Esta capacidad para visualizar sistemas complejos en su mente sería una de sus mayores fortalezas como físico teórico. En la escuela secundaria mostró talento excepcional en matemáticas. Participó en competencias y ganó varios premios. Sin embargo, no era el típico estudiante aplicado en todas las áreas. Le interesaba profundamente lo que despertaba su curiosidad. Lo demás lo ignoraba con cierto descaro. Ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí inicialmente consideró estudiar matemáticas, pero comprendió que prefería la física porque le permitía conectar las matemáticas con la realidad. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolló una reputación como estudiante brillante y poco convencional. Disfrutaba resolver problemas por métodos propios, incluso si eso significaba ignorar procedimientos establecidos. Posteriormente, fue aceptado en la Universidad de Princeton para realizar su doctorado. Allí trabajó bajo la supervisión de John Archibald Wheeler, uno de los físicos más importantes de la época. En Princeton comenzó a destacar no solo por su capacidad técnica, sino por su forma diferente de pensar. Hay una anécdota famosa de esta etapa. Mientras cenaba en la cafetería, vio a un estudiante lanzar un plato al aire. El plato giraba y tenía el emblema de la universidad. Feynman comenzó a calcular mentalmente la relación entre el giro del plato y la oscilación del emblema. Ese juego, aparentemente trivial, lo llevó a reflexionar sobre rotaciones y dinámicas que terminarían influyendo en su trabajo posterior en electrodinámica cuántica. Para Feynman, el juego era investigación. Durante estos años conoció a Arlene Greenbaum, su amor de juventud.
Se comprometieron muy jóvenes. Sin embargo, Arlene enfermó de tuberculosis, una enfermedad mortal en esa época. La familia de Feynman intentó persuadirlo para que no se casara con alguien condenada a morir. Él ignoró los consejos. Se casaron en 1942. Este acto revela algo central en su carácter. Cuando estaba convencido de algo, no cedía ante presiones sociales, pero ese mismo año, el mundo cambió. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y Feynman fue reclutado para trabajar en el Proyecto Manhattan, en Los Álamos, Nuevo México. Allí trabajaría junto a figuras como D.K. Robert Oppenheimer y Niels Bohr en el desarrollo de la bomba atómica. En Los Álamos, Feynman se convirtió en una mezcla extraña de científico brillante y bromista irreverente. Tenía la responsabilidad de cálculos cruciales para el diseño de la bomba. Supervisaba equipos de computadoras humanas que realizaban cálculos numéricos complejos, pero al mismo tiempo desarrolló una obsesión peculiar: abrir cajas fuertes. Descubrió que la mayoría de los científicos dejaban combinaciones predecibles. Aprendió psicología básica, probaba fechas importantes, secuencias simples. Logró abrir archivadores con documentos secretos, no para traicionar el proyecto, sino para demostrar lo vulnerable que era la seguridad. Dejaba notas dentro, diciendo que el gabinete había sido abierto. Era su forma de enseñar mediante provocación. Mientras tanto, su esposa Arlene empeoraba. Él la visitaba en el hospital siempre que podía. Finalmente, ella murió en 1945. Poco antes del final de la guerra. Esta pérdida lo devastó profundamente. Años después, escribiría cartas dirigidas a ella, incluso sabiendo que no podían ser enviadas. En una de ellas confesaba que seguía amándola y que nunca dejaría de hacerlo. Detrás del físico irreverente había un hombre profundamente sensible. El 16 de julio de 1945 presenció la prueba Trinity, la primera detonación nuclear de la historia. Observó la explosión sin gafas protectoras, mirando a través del parabrisas de un camión, porque creía que el vidrio bloquearía la radiación ultravioleta. Este gesto resume su mezcla de confianza y riesgo. Al terminar la guerra, Feynman no celebró. Sintió una profunda ambivalencia moral. Había contribuido a un arma devastadora. El mundo entraba en la era nuclear y él era parte de esa historia. Con la guerra terminada y su esposa fallecida, Feynman quedó emocionalmente vacío. Tenía apenas 27 años, era ya un físico reconocido, pero interiormente estaba quebrado. Se trasladó a la Universidad Cornell, donde comenzó una etapa de crisis intelectual. Sentía que había perdido la pasión por la física, y aquí ocurre algo crucial. Recordó el plato girando en la cafetería. Decidió volver a jugar con la física, sin presión, sin ambición de grandeza, solo por placer. De ese retorno lúdico emergerían las ideas que revolucionarían la teoría cuántica. Después de su crisis emocional en la Universidad Cornell, Richard Phillips Feynman tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Volver a la física por placer, no por prestigio. No quería impresionar a nadie. Quería entender. De esa actitud surgió una de las contribuciones más importantes de la física moderna. Su reformulación de la electrodinámica cuántica, la teoría que describe cómo interactúan la luz y la materia. Mientras otros físicos utilizaban métodos matemáticos extremadamente abstractos, Feynman desarrolló una manera visual e intuitiva de abordar los problemas. Introdujo los famosos diagramas de Feynman, representaciones gráficas que permiten visualizar cómo partículas como electrones y fotones interactúan entre sí. Estos diagramas no eran simples dibujos. Eran herramientas matemáticas poderosas que simplificaban cálculos que antes parecían imposibles. Por este trabajo compartió el Premio Nobel de Física en 1965 junto con Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga.
Lo revolucionario de Feynman no fue solo técnico, fue epistemológico. Él propuso que una partícula no tiene un único camino definido entre dos puntos. Según su formulación de la mecánica cuántica, la partícula recorre simultáneamente todos los caminos posibles, y el resultado observable surge de la suma de todas esas probabilidades. Esta idea, conocida como la formulación de integrales de camino, cambió la forma en que los físicos entienden el comportamiento fundamental del universo. Pero más importante aún fue su filosofía. Feynman defendía algo que hoy parece obvio, pero que en la práctica casi nadie cumple: la honestidad intelectual radical. Repetía constantemente que el principio más importante en la ciencia es no engañarse a uno mismo, y que uno mismo es la persona más fácil de engañar. No le interesaba la autoridad, no le interesaban los títulos, desconfiaba de la pomposidad académica, rechazó pertenecer a la Academia Nacional de Ciencias porque no quería formar parte de una élite que se validaba a sí misma. Decía que el placer estaba en descubrir, no en ser reconocido. También insistía en algo fundamental: si no puedes explicar algo de forma sencilla, no lo entiendes realmente. Por eso sus clases en el Instituto de Tecnología de California se volvieron legendarias. Transformó cursos básicos en experiencias intelectuales profundas, enseñando a pensar en lugar de memorizar fórmulas. Feynman creía que la duda no es debilidad, sino fortaleza, que la incertidumbre es más honesta que la falsa certeza. En un mundo que busca respuestas rápidas y definitivas, él defendía la belleza de no saber. Para él, la ciencia no era un conjunto de respuestas, sino una actitud frente al misterio. Y esa actitud lo llevaría, años después, a enfrentarse no solo a problemas teóricos, sino a una de las investigaciones técnicas más importantes de la historia moderna. En la etapa final de su vida, Richard Phillips Feynman ya no era solo un físico brillante. Era una figura pública con una reputación clara. Si había confusión, él iba a cortar el ruido y buscar el hecho. En 1986 ocurrió el desastre del transbordador espacial Challenger. El gobierno de Estados Unidos creó una comisión para investigar la causa del accidente. Feynman fue nombrado miembro junto a figuras políticas y científicas de alto nivel. El problema es que pronto notó algo que lo incomodó profundamente. Había presiones institucionales para suavizar conclusiones y proteger la imagen de la agencia espacial. Durante una audiencia pública, Feynman realizó una demostración simple que se volvió histórica. Tomó un anillo de goma utilizado en los cohetes, lo sumergió en agua con hielo y mostró cómo el material perdía elasticidad a bajas temperaturas. Con ese gesto, explicó de forma clara que el fallo técnico se debía a la degradación de esas juntas en clima frío. Sin discursos grandilocuentes, expuso el núcleo del problema. Más importante aún fue lo que escribió en el apéndice final del informe oficial. Allí dejó una frase que resume toda su filosofía: la realidad debe tener prioridad sobre las relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser engañada. Ese momento consolidó algo que había definido toda su vida: su lealtad absoluta a la verdad, incluso cuando era incómoda. En el plano personal, su vida fue intensa y contradictoria. Volvió a casarse después de la muerte de Arlene, exploró el arte, aprendió a dibujar seriamente, tocó tambores en grupos de samba, viajó a Brasil, se sumergió en culturas diferentes. No vivía como el estereotipo de científico aislado, vivía con curiosidad abierta. También enfrentó la enfermedad con la misma actitud con la que enfrentó los problemas físicos. Fue diagnosticado con varios tipos de cáncer en los años finales de su vida. Se sometió a cirugías complejas. Sabía que su tiempo era limitado, pero nunca adoptó una postura trágica. Continuó enseñando, investigando y conversando con humor. Murió el 15 de febrero de 1988 en Los Ángeles, California, a los 69 años.
Su legado no es solo técnico. Claro que sus diagramas siguen siendo herramientas esenciales en la física teórica. Claro que su trabajo en electrodinámica cuántica permanece como uno de los pilares del modelo estándar de partículas. Pero su legado más profundo es una actitud. No venerar la autoridad, no fingir comprensión, no tener miedo de decir no lo sé, no negociar con la verdad. Feynman enseñó que la inteligencia sin integridad es peligrosa, pero la curiosidad acompañada de honestidad puede transformar el mundo. Y quizá esa sea su enseñanza más poderosa. El universo es increíblemente complejo, pero la forma correcta de enfrentarlo sigue siendo la misma que tenía aquel niño en Queens arreglando radios: preguntar, dudar y disfrutar el descubrimiento. Y si esta historia despertó algo en ti, curiosidad, rebeldía o ganas de pensar por ti mismo, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora a Read, Look, Aprende, aquí en YouTube, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes filosóficos. También puedes buscarnos en TikTok y Facebook con el mismo nombre, Read, Look, Aprende. Y si prefieres escuchar mientras manejas, entrenas o caminas, estamos disponibles en Spotify. Aquí no solo contamos historias, aquí aprendemos a pensar. Nos vemos en el próximo video.